es la ecuación diferencial de primer orden. Diferencial de primer orden, que es la más simple de todas. Entonces, ¿qué significa que tenga una ecuación diferencial de primer orden? Que en la ecuación debería aparecer la variable independiente, digamos que x, debería aparecer la función dependiente, que es y de x, y si la ecuación diferencial es de primer orden, debería aparecer la primera derivada. ¿Y cómo construyo una ecuación con estas tres variables que sea la más general posible? Porque si tiene estos tres elementos, entonces la ecuación diferencial es de primer orden, puesto que tiene derivadas de orden 1. Entonces ustedes pueden decir, mire, si yo tomo una función de variables u, b y w, una función de tres variables, entonces, y la igual a 0, por ejemplo, y reemplazo en cada una de estas variables u y w las derivadas, entonces puedo construir una ecuación diferencial de esta forma. Ahora g es la función que se le ocurra, así que esto es súper general. Entonces, para cada función de tres variables, ustedes pueden construir una ecuación diferencial que esta que está acá. Ahora, en principio, uno podría de esta ecuación despejar la tercera variable en función de las dos primeras. Entonces uno podría decir, mire, yo en vez de escribirla así, podría despejar el i y escribirlo como una función f de x, y. Que es exactamente la misma ecuación, pero la he reescribí. Aquí despejé el i' en términos de las otras dos variables. Y esto es lo que uno llamaría la forma canónica de escribir la ecuación de primer orden de manera más general. Algo así como la forma canónica. Despejo la derivada y es una función ahora tan arbitraria como la g inicial, pero es otra función. Entonces ahora ustedes me dan una función de dos variables, yo la reemplazo aquí y construyo esta ecuación diferencial de primer orden, la más general posible escrita de esta forma canónica. Así que para cada función de dos variables tengo una ecuación diferencial. ¿Y cuántas funciones de dos variables hay? Hay infinitas, entonces tengo infinitas ecuaciones diferenciales de primer orden. Forma canónica de la ecuación de primer orden. Así que les presento entonces la ecuación de primer orden, en principio más general que puedo escribir, escrita en la forma canónica. La pregunta ahora es, ¿cómo se resuelve esta ecuación? ¿Y qué es lo que entiendo? ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo se resuelve la ecuación asterisco, digamos? ¿Y qué entiendo que es una solución de asterisco? ¿Qué entiendo por una solución de esto? Entonces uno podría empezar a experimentar, por ejemplo, ¿qué funciones podría considerar aquí? Funciones f. Por ejemplo, lo más fácil que uno podría hacer aquí, bueno, supongamos que f de x, y es igual a 0. Entonces la ecuación diferencial es y' igual a 0. Ahí tienen una ecuación diferencial de primer orden. ¿Qué es lo que entiendo por solución de esta ecuación? ¿Qué es lo que sería la solución?
esto si lo escribo, esto es la derivada respecto a x, ¿no es cierto?, de la función y debería ser igual a 0. Escrito así explícitamente. Entonces, la solución de esta ecuación es aquella función que al derivarla me da 0. ¿Cuál es la función esta? ¿Cuál es la solución de esa ecuación? Una constante. Una constante, ¿no es cierto? Las derivadas de las constantes son 0, ¿no? Entonces, la función debería ser una constante y uno le llama c. Ahora, i igual a c. ¿Qué representa geométricamente i igual a c? Si hago un gráfico aquí, por ejemplo, pongo el eje x y el eje y. ¿Qué es lo que representa geométricamente la función constante? Una recta paralela al eje X. Ya, por ejemplo, si c vale 1, entonces esta función es la recta igual a 1. Entonces aquí tomo una unidad hacia arriba y copio entonces una recta paralela al eje X que pasa por 1. Esa es la curva igual a 1. Pero también podría cambiar el valor de la constante, porque c podría tomar otro valor, no sé, 2. Y tendría otra curva, ¿no? Esa pasa por el punto 2. De manera aquí arriba. Así que dibujo ahora esta otra curva y la paso por ahí. Y esa es la curva igual a 2. Y también podría tener igual a menos 1 y todas las que quieran, ¿sí o no? Entonces, ¿cuántas soluciones encontré de esta ecuación? ¿Cuántas tengo? Tengo una sola cuando dije que esta era la solución. Tengo una sola o encontré varias. La consolución se refiere a las raíces, ¿no? Porque en ese caso solo es una. Porque el C, ¿dónde vive el C? ¿Quién es esta constante que está aquí? ¿En qué conjunto habita la constante C? Aquí el X, ¿dónde vive? ¿En qué conjunto? ¿En los reales? En los números reales, ¿no es cierto? ¿Y el I en qué conjunto vive? La función. ¿Dónde toma valores la función? ¿En los reales también? En los reales también. Y por lo tanto, la función f está grande, ¿dónde debería tomar valores? Esta f. Si este era un número real y esto era un número real, la imagen de este par de números debería ser un número real. De hecho, espero que siempre sea 0. ¿Se dan cuenta? Así que este también debería estar en una función con valores reales. Y por lo tanto, la constante c, uno espera que la constante c también sea un número real. Que no voy a permitir tener soluciones imaginarias.
No me voy a meter en los números complejos todavía. Voy a vivir siempre en los números reales. Ahora, si C vive en los números reales, ¿cuántas posibilidades entonces tengo para elegir la constante C? Infinitas. Infinitas, ¿no? De hecho, hay tantas rectas, si ustedes quieren, como números reales, ¿o no? Porque para cada valor de la constante yo puedo poner la constante aquí en el medio, qué sé yo, y tengo otra recta, la puedo poner por acá, la puedo poner abajo, qué sé yo. Entonces tengo un conjunto infinito de rectas. De hecho, todas estas rectas que están aquí, cuando C varía en los reales, mapea el plano completo. Hay tantas rectas como valores de la constante integración. Entonces, esto en realidad no representa una sola recta. Esto representa, lo que representa esto es una familia de rectas. Esto es una familia. Una familia en este caso de rectas dependientes, y todas tienen pendiente nula, ¿no? Porque son todas paralelas al eje X. Entonces la solución de la ecuación diferencial no es una curva, es una familia de curvas. ¿Estamos de acuerdo? Eso en general. ¿Eh? Vamos a ver aquí, la solución de una ecuación diferencial es, en general, es una familia de curvas. Familia de curvas. No tienen por qué ser recta. Para esta ecuación en particular, la solución eran las curvas, eran rectas, y esas rectas están parametrizadas por la constante integración, que es esa constante que está ahí. Yo integré esta ecuación y apareció una constante, que es la constante integración. ¿Se dan cuenta? Entonces, la familia de curvas queda parametrizada por las constantes de integración. Así que yo puedo decir que la solución de una E2, una ecuación diferencial ordinaria, en general es una familia de curvas parametrizada. Parametrizada por las constantes de integración. De hecho, esta ecuación que está aquí, la de primer orden, esta, ¿no es cierto?, es de I a de X. Uno puede escribir esto así, si ustedes quieren, de I a de X igual a 0. Entonces esto dice, pero de I es 0 por dx, si ustedes quieren, y ahora integro. La integral de I es I, y esto tiene que ser la integral de la función 0, obviamente, más aquí una constante integración, porque cada vez que yo integro, aparece la solución en la constante integración. La integral de la función 0 en todas partes 0, y lo único que queda entonces es la constante integración. Por lo tanto, la familia o la solución es esta constante, la constante del proceso de integración. Como esta era una ecuación de primer orden, tuve que integrar una sola vez para encontrar la respuesta. Y por lo tanto aparece una sola constante de integración en este caso, para las ecuaciones de primer orden. Y lo que representa geométricamente esta constante es el coeficiente de posición de la recta. La recta corta aquí, corta aquí, corta aquí, corta por acá, etc. El C geométricamente es el coeficiente de posición de la recta. Las pendientes son 0. Todo. ¿Está claro? ¿Preguntas, comentarios, feedback?
Entonces lo interesante es que cuando uno integra la ecuación diferencial no obtiene una sola curva, obtiene una familia de curvas, un montón de curvas. Si yo en vez de poner f de x, y aquí pongo 0, pongo otra función, por ejemplo, supongamos que f de x, y no sé, igual a x. Entonces la ecuación de primer orden es y' igual a x. Esto es de y de x igual a x. Esto lo escribo como de y igual a x por dx. Y ahora integro. La integral del lado izquierdo tiene que ser igual a la integral del lado derecho más una constante integración. Y ahora integro. ¿Cuánto me da esto? La integral del lado izquierdo me da y. La integral del lado derecho me da x cuadrado medio más una constante integración. Entonces la solución ahora, la función y de x, ¿qué es lo que es? ¿Qué curva es esta si la trato de graficar? Por ejemplo, si c vale 0, esta es una parábola que pasa por ahí por el origen, ¿no? Una parábola. Si c vale 1, es la misma parábola que la subí rígidamente, y si c vale menos 1, la bajé rígidamente, es la misma parábola. Entonces lo que estoy haciendo es mover, cambiando la constante c, lo que estoy haciendo es mover hacia arriba o hacia abajo la parábola. Y tengo un conjunto infinito de parábolas, pues, tantas parábolas como hay un continuo de parábolas aquí. Y todo ese conjunto de parábolas forma esta familia de parábolas que están parametrizadas por la constante integración. ¿Y qué representa C? En este caso, el punto donde la parábola corta al eje Y. Ese punto que está ahí. Y de nuevo tengo una familia de parábolas. La solución. ¿Me dan cuenta? ¿Está claro? Entonces, ahora me pregunto, ¿se podrá integrar siempre esta ecuación general de primer orden? Escrita de forma canónica. ¿Sí? Entonces, no veo que esto sea simple. Entonces, lo que vamos a hacer es estudiar ciertos casos especiales de la forma de la función f de x. Tratar de estudiar de la manera más general posible. Un caso, vamos a decir, caso 1, es cuando la ecuación es de variables separables. En este caso, el f de x, y se puede escribir como un producto, por ejemplo, de una función f chica por una función g de y. O también podría tener que exactamente lo mismo si ustedes quieren escribir esto como f de x partido por g de y, cualquiera de los dos casos. De hecho, acá, en este caso, el g de y es un g', 1 partido por g de y, es lo mismo, esto es exactamente lo mismo. Entonces, cuando la función f de x de ahí se factoriza de alguna manera en el producto de estas funciones, o lo escribo así, o lo escribo así como el cociente,
me pregunta, ¿podré integrar esta ecuación? Entonces veamos. Entonces la ecuación de primer orden en este caso queda y', entonces f de x por g de y, o si ustedes quieren de y a de x igual a f de x por g de y. Y ahora esto lo pueden escribir de la siguiente manera. De y partido por g de y es lo mismo que f de x por dx, y ahora integran. Integral de dy por g de y es lo mismo que la integral de f de x más una constante integración. Entonces, si yo puedo calcular la primitiva de 1 partido por g de y conozco la primitiva de f, esta ecuación, si esta f grande, a ver, ¿cómo le llamo esta? Si g es la primitiva de esta, del lado izquierdo, entonces esto me queda g de y igual a la primitiva del lado derecho más una constante integración. Y de esta función g de y la invierto, entonces el y es como g a la menos 1 actuando sobre f de x más la constante integración. Y resolví la ecuación. El y de x es la función inversa de la primitiva de 1 partido por g de y está compuesta con la primitiva de f chica más la constante integración. Así que la resolví. Lo que tengo que evaluar aquí explícitamente son las primitivas en cada caso de estas funciones en las cuales se separó el f grande. Ahora, si esto lo escribo de esta otra manera, es exactamente lo mismo. Si digo que y' es f de x, por ejemplo, partido por g de y, que es la forma usual que se escribe con g de y, esta ecuación es de y a de x, es f de x partido por g de y, y paso para allá, entonces g de y por di, g de y por di igual a f de x por dx. Y ahora integro el lado izquierdo, la integral de g de y tiene que ser igual a la integral de f de x de x. Si g de y es la primitiva, si g mayúscula es la primitiva de la g, entonces esto queda g de y igual a la primitiva de la otra más una constante de integración, que no la puse. Y ahora invierto la función y, entonces es g a la menos 1 ahora de toda esta cosa, f de x más c. Y obtuvo entonces la función. Así que en principio, cuando es de variables separables, en principio siempre la puedo integrar, ¿se dan cuenta? ¿No? A este le voy a llamar g tilde para que no se confunda con la otra. G tilde es la inversa de 1 partido por g. G tilde a la menos 1. Y la función inversa. Por ejemplo, un ejemplito de esto es, supongan que f de x, y, no sé, px por y. Un caso así, x por y. Si esa la f grande, entonces, por ejemplo, el producto de x por y, entonces, en este caso, identifico esto como la función f de x y esta como la función g de y. F de x en este caso vale x y g de y vale y. El g minúsculo. Es un producto en este caso.
Y ahora la ecuación diferencial es y' igual a f de x, y, la ecuación de primer orden, y eso entonces x. Entonces ahora tengo la ecuación de y de x igual a x por y. Y ahora lo que hago, como es separable, entonces dejo la y a un lado, y me queda que de y partido por y tiene que ser igual a x por dx. Y ahora integro. Integral de i sobre i es lo mismo que la integral de x de x más una constante integración. ¿Cuál es la primera integral del lado izquierdo? Logaritmo natural de i. Ya, logaritmo natural de i. Y el lado derecho, X cuadrado medio. x cuadrado medio más una constante integración. Entonces, ¿cuánto vale i? Euler elevado a todo eso, profe. Es e elevado a x cuadrado medio más la constante integración. Y esto, si ustedes quieren, lo puedo escribir como e elevado a x cuadrado medio por e elevado a c. Y esto es e elevado... ¿Ah? No se escucha así como blur, como borroso. Y esta es la constante original, ¿no? Y como esto es arbitrario, porque la constante de integración son arbitrarias, podemos cualquier valor, el que yo quiera, entonces este número también es arbitrario, le llamo A. Así que la solución, entonces la puedo escribir como I igual a por e elevado a x cuadrado medio. Entonces esta es una familia de soluciones que puedo pensar que la constante de integración es el A directamente, esta amplitud. Y ahí encontré la solución. ¿Te das cuenta? Y la puedo integrar relativamente fácil porque es el caso separable. La f de x, como dice, es el producto de dos funciones, de una de x y la otra de y. Ejemplo 2, por ejemplo, esto es ejemplo 2. ¿Qué pasa si f de x, y es elevado a x más y? ¿Cuál será la ecuación diferencial entonces? ¿Y cuál es su solución? Entonces, y' tiene que ser f de x y esto elevado a x más y. O de y de x igual a eso. ¿Cuál será la solución de esto? Separamos los C, o sea, X es igual a, o sea, EX por EI, y después lo pasamos para el otro lado. Ya, eso. Y entonces esta es como el f de x y esa es el g de y, ¿o no? Sí, Entonces pero esta, habría que sacar logaritmo natural para bajar el X o algo así. no sé, pues veamos. Y ahora lo que puedo hacer es pasar este dividiendo, ¿no? Queda de i partido por e elevado a menos i, perdón, e elevado a i, pasa dividiendo la función exponencial al otro lado. Esto queda e elevado a i
y el de x pasa para allá y queda elevado a x de x, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y ahora el lado izquierdo lo integro. Lo integro y ahora 1 partido por elevado a y es lo mismo que elevado a menos i. Y esa tiene que ser la integral de elevado a x por dx más la constante de integración. ¿Cuál es la integral de elevado a menos i? Queda igual, ¿o no? Veamos, Es igual a la menos i. si fuera esa, entonces si yo derivo esta, debería obtener la que está dentro de la integral, ¿o no? Ah, pero el e es negativo, es menos, porque sale menos. un menos 1 hacia abajo, por así decirlo, y Claro, más la constante de integración. ahí sí. Porque cuando derive esta va a ser la misma por la derivada de lo que está arriba respecto a i. Y la derivada de menos i respecto a i es menos 1, y con ese menos queda más y queda perfecto el signo que es positivo aquí. Así que esa es. Y acá, ¿qué es lo que queda? Ahora sí solo quedaría e a la x. Ya, más la constante de integración. Y ahora hay que despejar de esto el hipo. Entonces, si quieren, multiplican por menos 1 esta ecuación. Y esto es menos c, o menos, voy a escribir así, menos c menos elevado a x. Menos c menos elevado a x. Y ahora, ¿cómo despejo el i? ¿Cómo despejo el i? Ahora sí deberíamos aplicar logaritmo natural. Ya. ¿Cuánto queda entonces? Por el lado izquierdo quedaría menos i, y por el lado derecho sería menos el logaritmo natural de c, o me equivoco. Ah, no, sería el logaritmo de todo eso. El logaritmo natural de menos c, menos x. Todo lo que, el logaritmo es el que está de todo lo que está al lado derecho nomás. ¿Sí? Y por lo Y ahora tanto, se podría separar por propiedad de logaritmo y hacer dos logaritmos distintos y así despejar, o sea, bajar el x, por así decirlo. ¿y qué propiedades voy a usar acá? Que el logaritmo natural de una resta es igual al logaritmo de, o sea, la división entre el logaritmo del primero menos el otro, dividido de la parte que está restando. O sea, el logaritmo de un cociente en cualquier base, el logaritmo del de arriba menos el logaritmo del de abajo, ¿sí o no? Y el logaritmo de Y eso, un producto es la suma, ¿sí? Pero esto es eso. ¿Esto es la suma de logaritmo o la resta de logaritmo? no, profe, no, No, no es lo porque mismo. este es el logaritmo de una resta. O si quieren, una suma, porque esto lo puedo pensar como un factor, este como el otro, y esto es la suma de dos factores, ¿o no? Pero esto es el logaritmo de una suma. Y la suma está dentro del paréntesis, ¿no? De la función logaritmo. Y no es lo mismo. Entonces no puedo, no tengo ninguna propiedad para despejar esta cuestión. Ahora, lo que puedo hacer aquí, lo único que puedo hacer aquí es despejar el i nomás. Multiplico por menos 1 y esto es menos el logaritmo de menos c menos e elevado a x, ¿no?
Y si quieren este menos 1, esto lo pueden pensar como el logaritmo de menos c menos elevado a x, todo eso elevado a menos 1, que es el logaritmo de una potencia, ¿no? Y por lo tanto esto debería ser algo así como el logaritmo natural de 1 partido por menos c menos elevado a x. ¿Sí? Profe, yo me perdí un poquito cuando puso el -1. No entendí muy bien. Esta es una propiedad de los logaritmos, ¿no es cierto? Esta es otra propiedad. Hay una tercera propiedad que es, ¿cuál es el logaritmo de a elevado a n? Y bueno, aquí esta cosa. N por el logaritmo. Ya. Entonces, esa es la que estoy usando. El n aquí, multipliqué por menos 1 esta ecuación. Entonces el menos pasó para el otro lado, quedó menos el logaritmo. Pero eso es menos 1. Entonces el menos 1 es ese que está ahí. Y ahora lo pasé arriba. Ah, ya. Lo pasé No había arriba. Ahí. visto ese -1. ¿Cachai? Ese menos 1. Ese es un menos 1. Ahí. Y lo pasé arriba ahora, al exponente. Y esto elevado a menos 1, el 1 partido por el algo, ¿no? ¿Me das cuenta? Y entonces, ¿cuál es la solución? Esta. ¿Y no les parece raro esto? Porque acá tengo puros números negativos, ¿no? Porque tengo el i, estoy diciendo que el i es el logaritmo de 1 partido por menos c menos elevado a x. Y supongamos que la función exponencial es una función positiva siempre, ¿no? Elevado a x. Siempre está arriba. Así que el elevado a x siempre es mayor que 0. Así que esto es mayor que 0, con el menos esto siempre es menor que 0. Si la constante c es positiva, entonces el segundo término es negativo. Y como los dos son negativos, la suma es negativa. Así que me queda el logaritmo de un número negativo. Por ejemplo, ¿cuál es el logaritmo de menos 5? ¿Cuál es el logaritmo, el log en base 10 de menos 10? ¿O el logaritmo natural de menos e? ¿Cuál es Un número imaginario. el logaritmo natural de e? ¿Cuánto vale? Uno. ¿Y el log de 10? ¿Uno también? 1. 1 también. Entonces ahora me digo, ¿cuál será el logaritmo de un número de menos 10? En vez me equivoco aquí y le pongo un negativo. No existe. Sí, sí existe. Lo que pasa es que no está no es un número real. Es un número imaginario. Cuando usted tiene la función exponencial, el i elevado a x, f de x igual a e elevado a x, por ejemplo. Y esta curva que cuando x vale 0, e elevado a 0 vale 1, que pasa por 1. Cuando x es súper negativo, este número es súper chiquitito, cuando el x es grande, la exponencial crece. Entonces uno dice i igual a e elevado a x. Si yo despejo el x de esta ecuación,
entonces el x es lo mismo que el logaritmo natural de y. Y entonces uno dice, ah, la función logaritmo es la inversa de la función elevado a x. Es decir, f de x igual a e elevado a x tiene una función inversa que es el logaritmo natural de x. Le cambié el argumento porque uno después cambia los argumentos. Pero la función elevar a algo es la inversa del logaritmo del algo. Y cuando uno grafica la inversa, las funciones inversas por construcción son siempre la reflexión de la función inicial a lo largo de la línea igual a x. Es decir, pongo un espejo aquí en la diagonal y miro la imagen en ese espejo de la función original. Y si yo la miro en el espejo, entonces tiene que pasar por 1, y la función logaritmo entonces tiene que ser la imagen especular de esto ahí. Y esa que está ahí, entonces tiene que ser la función inversa, que es el logaritmo de x. Y resulta que el logaritmo de x, como esta se va acá a infinito, esta se va acá a infinito. Baja. Sin tocar nunca el eje y, porque es asintótico. Así como está asintótico a la recta x igual 0, x igual 0, está asintótica aquí a x igual 0. Entonces el logaritmo siempre está definido para los números mayores que 0. Cuando escribo logaritmo de x, está implícito, o logaritmo en cualquier base, en realidad, porque aquí use la base pero esto es válido para cualquier base. El logaritmo en base A de estrellita, esto va a estar bien definido siempre que la estrellita sea mayor que 0. Cuando la estrellita vale 0, el logaritmo es menos infinito. El logaritmo en base A de 0 es menos infinito, eso va a la paila ahí. Y si trato de calcular el logaritmo de un número negativo, no existe. No existe o no está en los números reales, no lo veo aquí. La función no está al lado izquierdo. Y es porque está en el eje imaginario. Cuando me paso a los números negativos y en la estrellita es negativa, el logaritmo es un número imaginario. Y acá estoy viendo los puros números reales. Si ustedes quieren, si pusiera el número imaginario en el eje Z perpendicular a la pantalla, la función tomaría valores en el eje hacia su cara. Si ustedes lo piensan así. Y no está en el plano real, está en el plano imaginario. Entonces, aquí tengo que tener cuidado, porque resulta que si C es positivo, esto es un número negativo, y me salgo de los números reales. Entonces, para poder garantizar que esto realmente sea un número real, todo este factor que está aquí tiene que ser positivo. 1 partido por menos C menos E elevado a X tiene que ser positivo. Y eso significa que lo que está abajo, el 1 es positivo, así que este gallo que está acá tiene que ser negativo para que el cociente sea positivo. Perdón, positivo. ¿Se dan cuenta? Entonces la constante C y el X tienen que ser tales que esto sea positivo. Y en esa región van a tener el dominio de la función, de la solución. Así que hay que tener cuidado. De hecho, para C mayor que 0, esto nunca se va a cumplir. El C debería ser un número negativo para que esta cosa sea positiva. ¿Se dan cuenta? ¿No? De hecho, menos C tiene que ser mayor que E elevado a X. Si no, esto no va a funcionar. Ojo, hay que mirar bien qué es lo que pasa por los argumentos de las funciones y el tipo de solución que me da. Los logaritmos, en general, tengo que siempre verificar que el argumento sea positivo. Como cuando tengo raíces, raíz cuadrada estrellita, para que esto me dé un número real, la estrellita, ¿no es cierto?, tiene que ser mayor o igual que 0. Si no, me va a dar un número imaginario. Así que hay que tener en general cuidado con ese tipo de cosas. ¿Está claro? Así que esa es la forma como genérica de encontrar soluciones para estas ecuaciones que son separables. Profe, Cuando ¿Mm?
Cuando pasa eso de que nos da un resultado de número imaginario, para poder graficarlo, tenemos que poner sí o sí un eje extra, po, ¿no? Para Sí, poder representarlo. tendrías que poner, por ejemplo, el eje X, o el eje, en realidad, este es el eje real y el eje imaginario. Y tu función va a tomar valores en el eje imaginario aquí. Van a estar aquí esto I, 2i, 3i, etcétera, menos i. Y va a ser un número complejo, un plano aquí en el plano complejo. En este mono que está acá, yo aquí estoy graficando este es el eje X, que es real, y el eje Y, que es real, que es la función. Yo debería poner un tercer eje aquí, que debería ser, si lo miro así, este es el eje de la Y. Entonces, cuando me pasa a este otro lado, la función logaritmo toma valores en este eje. Ahí. Es como raro, porque en realidad está tomando valores en el eje imaginario. En un Ah, tercer ya, grado, profe, ahora igual lo entendí mejor. te fijáis, ¿no? Eso. Tenéis como un espacio de 3 dimensiones, donde tenían los valores de X reales, tenía los valores de Y reales, y ahora voy a poner un eje aquí que es perpendicular, ¿sí? Que va a ser el eje imaginario. Acá está en la parte imaginaria. Entonces por aquí estará I, por aquí está 2i, etc. Acá están todos los reales y acá está la función. Cuando el X me paro en esta región de la X, la función no toma valores en este eje, sino que toma valores en este eje. Estoy por acá, estoy parado acá. Mientras te pares en esta región, la función va a tomar valores siempre en el eje de acá. Vaya a estar aquí, en este plano. Pero cuando te pases al otro lado, entonces la función va a estar aquí, en este plano de acá. Va a ser perpendicular, digamos, estos dos planos, sí. Voy a tener, esto es cuando es real y aquí es cuando es imaginario. Para poder tratar de visualizar lo que está pasando. Súper. Entonces, ¿qué me queda por hablar? Un ejemplo que no es tan directo y que es interesante. Es este. Vamos a rotarla. Ejemplo 3. Supongo que tiene la ecuación de 2i a de x2 igual a k por raíz cuadrada de 1 más de i a de x al cuadrado, y todo eso está dividido por a menos x. Entonces les pregunto, ¿cuál es la solución de esta ecuación? Profe, a simple vista ya no sería una ecuación lineal, o sí. ¿No sería una ecuación qué cosa? O sea, es que ya no sería lineal, pues, por todos esos cuadrados que se Pero encuentran por ahí sería. es que esta tampoco es lineal, po. Ah, ya. No me equivoqué. A ver, ¿dónde está la pizarra? Esta. ¿Cuál es la ecuación? Era la ecuación diferencial. Era esta. Esta ecuación, que la que estábamos estudiando aquí, es de ¿qué orden? ¿Qué orden es esta ecuación? ¿Qué orden tiene? X más Y. No, el orden de la ecuación diferencial. Sería uno nomás, porque es lineal. ¿Qué era El el X está orden? ¿Qué era el orden de la ecuación diferencial?
las variables. La variable independiente sería el x, y como el x está elevado al 1 así solito, sería de orden 1, ¿no? No. El orden de la ecuación diferencial era el orden de la derivada máxima que aparece en la ecuación diferencial. Si tenía una ecuación así, y segunda más i igual a 0, o tenía una ecuación y tercera más i segunda más i igual a 0, o tenía una i prima más k por x igual a 0, por ejemplo. Esa de ahí es de segundo orden porque tiene segundas derivadas. Esta tiene de tercer orden porque tiene terceras derivadas, que es la derivada máxima, ¿se fijan o no? Es la máxima derivada que aparece ahí, y esta es de primer orden porque es la máxima derivada de la ecuación. El orden de la ecuación es el orden máximo en el sentido de derivada que aparece en la ecuación. Es la máxima derivada. Y esta que está aquí, es la máxima derivada que aparece en esta ecuación, es de primer orden, porque tiene una pura derivada, ¿no? Así que estamos analizando en todo esto que vamos a hablar en esta clase y la de mañana, son ecuaciones que son de primer orden. La máxima derivada que aparece ahí es de orden 1. Ahora, que sea lineal tiene que ver con esta función que está aquí. Si es que esta función es lineal en la variable i. Y claramente, tal como está aquí, esto es elevado a i. Y elevado a i tiene todas las potencias de i, porque 1 más i cuadrado medio más la función exponencial. Entonces esto claramente no es lineal. La linealidad tiene que ver con que este objeto tenga potencia 1 en i. Esta ya tiene potencia 1, tal como está escrita, tiene potencia 1 en i'. Es de orden 1 y es lineal en i'. Pero para que la ecuación diferencial sea lineal, también tiene que ser lineal en la otra variable, en el i. En el x me da lo mismo, pero en el i y en el i' tienen que tener exponente 1. Y esa que está ahí no tiene exponente 1 porque tiene todas las potencias. Así que esta que está aquí, tal como está escrita, es una EDO de primer orden, porque tiene primeras derivadas nomás, y es no lineal. Porque tiene todas las potencias en i. Tiene la i, los i cuadrados, los cubos, tiene la suma todo. La exponencial suma todas las potencias. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, me reclamaron inmediatamente, alguien, ¿no es cierto?, aquí me reclamó que, ¿dónde estaba la cuestión? ¿Qué pasaba con esta? Esta es de Es de primer orden, segundo ¿o no? orden. No, es de segundo orden y además es cuadrática. Y es cuadrática y además tiene la raíz. Es horrible, po, ¿te fijas, no? Aquí la derivada no es lineal. Este término, la segunda derivada es lineal, pero en ese término la derivada está al cuadrado, ya no es lineal. Para que sea lineal, tiene que ser lineal en todas las derivadas y además en el i, en la función dependiente. Entonces, esta ecuación es de segundo orden, porque la máxima de esta que está aquí es una EDO de segundo orden, porque la máxima derivada que aparece aquí es de segundo orden y además es no lineal porque la derivada está al cuadrado. Entonces usted me dice, bueno, profe, pero si estamos hablando de las ecuaciones de primer orden, ¿o no? ¿Por qué me pone una ecuación de segundo orden si estamos hablando de las de primer orden? Entonces, aquí es donde vienen los cambios de variable. Porque yo puedo decir, mire, si defino, no sé, una variable z como la derivada. Entonces, de z de x es lo mismo que la derivada de la derivada. Y eso es la segunda derivada. De y respecto a x. Entonces ahora puedo escribir esta ecuación en términos de z.
La segunda derivada de y respecto a x es lo mismo que la primera derivada de z respecto a x. Así que el lado izquierdo de esta ecuación la puedo escribir como de z de x. Y el lado derecho lo puedo escribir como la raíz cuadrada, voy a poner aquí la raíz cuadrada de 1 y de y a de x es z. Lo tanto, esto es lo mismo que z al cuadrado. Y ahora todo eso está dividido por a menos x. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hice un cambio de variables aquí. Cambio de variables. Y entonces lo que a primera vista era una ecuación de segundo orden, no lineal, simplemente por un cambio de variables, ahora la transformé a una ecuación de primer orden no lineal. Esta es una EDO de primer orden y es no lineal, porque tiene el z al cuadrado. ¿Se dan cuenta, no? Y ahora esta es separable, porque el lado izquierdo es producto de una función de z por una de x. Estoy pensando que tengo la ecuación z' igual a f de x, z. ¿Se dan cuenta? Y esa f de x, z es, si quieren, k partido por a menos x es una, y la otra es raíz de 1 más z al cuadrado. Entonces esta es como la f de x y esta es como la g de z. La variable independiente ahora no es y, es z. Así que esta es una ecuación separable. Entonces, de hecho, esto lo puedo escribir así, de z partido por la raíz cuadrada de 1 más z al cuadrado es lo mismo que de x partido por a menos x. ¿Estamos de acuerdo, no? Y ahora integral de z partido por la raíz cuadrada de 1 más z al cuadrado es lo mismo que me faltó una constante k aquí. Esto es lo mismo que la integral de k por dx partido por a menos x. Y todo eso más una constante integración. ¿Estamos de acuerdo, no? Y ahora integro. Voy a ir más rapidito. La integral del primer término es un logaritmo. El logaritmo, demuestren esto. La integral del lado izquierdo es el logaritmo de z más la raíz cuadrada de 1 más z al cuadrado. Ese es el lado izquierdo. Y eso tiene que ser igual a la integral del lado derecho, que por un cambio de variables también es un logaritmo. Es k veces, esto es k veces el logaritmo de a menos x, y tiene un signo negativo porque el x está en negativo. Entonces, eso que está ahí, más una constante de integración. Y aquí debería poder despejar z yo. Y uno típicamente lo que hace es que esta cosa la escribe como, la constante de integración la escribe como un logaritmo de, no sé, una constante c'. Y esto que está aquí es lo mismo que el logaritmo de c' multiplicado por a menos x elevado a menos k. Por las propiedades del logaritmo. El logaritmo es un producto, es la suma del logaritmo, y el menos k que está aquí lo pasé adentro del logaritmo, elevándolo a la potencia menos k. Y este logaritmo entonces tiene que ser igual a ese que está ahí. Entonces ese de ahí tiene que ser igual a ese ahí. Si el logaritmo de A igual a logaritmo de B, entonces el A tiene que ser igual a B. Entonces z al cuadrado, z más raíz de 1 más z al cuadrado tiene que ser igual a c' por A menos X elevado a menos K.
Y de aquí hay que despejar z. Po. Entonces paso el z para el otro lado y que escribo esto como 1 más z al cuadrado es lo mismo que z más z prima, que es la nueva constante, por a más a menos x elevado acá. Y elevo al cuadrado esta ecuación. Oh, se me acabó la pizarra, si voy a seguir en la otra. Entonces voy a escribir la raíz cuadrada de 1 más z al cuadrado tiene que ser igual al z que pasó para el otro lado. Pasó con signo, lo pasé con signo menos, ¿no? Nadie reclamó. Y un menos z, ¿no? Porque este pasó para allá, en menos z. Entonces es C' por a menos x elevado a menos k menos z. Ahí está. Y ahora esta ecuación es lo típico que uno hace en el colegio para sacar la raíz del al cuadrado. 1 más z al cuadrado. ¿Y qué al cuadrado? Un binomio. ¿Qué al cuadrado el primero? Más el cuadrado del segundo. Menos el doble del primero por el segundo. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí se va algo, ¿no? Se va S de ahí, se va con S. Entonces, esto me permite despejar el 2z', el 2z lo paso al otro lado. Entonces me queda 2z por C' por A menos X elevado a menos K, tiene que ser igual a C' al cuadrado por A menos X elevado a menos 2K. A menos 2K. Menos 2K. Y el menos 1, ese pasa al otro lado y queda un menos 1 al lado derecho. Está bien, ¿no es cierto? 2z C' elevado a menos k y el otro quedó los cuadrados menos 1. Y de aquí despejo z. Entonces tengo que z, ¿cuánto vale? C' al cuadrado por a menos x elevado a menos 2k menos 1. Todo eso está dividido por 2z' por a menos x elevado a menos k. Y si quieren, lo separan ahora. Dice que z es lo mismo que queda un medio. El primer término queda una C' arriba que se simplifica y queda A elevado a menos X elevado a menos 2K menos K. Entonces queda más K y queda menos K. El primer término. Y después hay un signo menos 1 partido por 2C' por A menos X elevado a menos X elevado a menos K. Y eso entonces lo puedo escribir como Z', o sea, Z es igual a un medio de la constante C' por A menos X elevado a menos K menos un medio, y la C' va abajo ahora, y esto lo puedo escribir como A menos X elevado a K. ¿Sí o no? Y así que encontré Z. ¿Qué es lo que era Z después de esta media vuelta? Z era el cambio de variable. ¿Dónde lo hice? ¿Qué es lo que era Z? Ah, acá está. El Z era esto. El Z era la derivada de Y respecto a X. Entonces ahora lo reemplazo acá. Z es de Y a de X. De Y a de X. Entonces un medio de C', que es una constante, menos A elevado a menos K, menos 1 partido por 2C' por A menos X elevado a K. Y ahora integran. Pasan el de X para allá,
entonces di es todo esto por dx. Y ahora integran. Y si integran, el lado izquierdo me da i, el lado izquierdo me da i, y me queda la integral de esta recta, y la integral de una recta es la recta de la integral, entonces me queda un medio de la integral de, voy a sacar todas las constantes, c y un medio, c' y un medio son constantes, así que las puedo sacar fuera de la integral, queda un medio de c' por la integral de a menos x elevado a menos k de x. ¿Ya? Y después menos 1 partido por 2c', que la constante de integración, esto es un c', por la integral de lo que queda ahí. Este es un c'. Y por la integral entonces de a menos x elevado a k de x. Y esta integral es c' partido por 2. Y esa integral es lo mismo que a elevado a menos x elevado a menos k más 1 partido por menos k más 1. Y todo eso multiplicado por menos 1, porque debería estar, tiene un menos el x. Hay que haber un menos global aquí. Menos. Okay. Y esta de acá queda menos 1 partido por 2c'. Y esta integral que está acá es lo mismo, pues esto es a menos x elevado a k más 1 partido por k más 1. Y como tiene el menos acá, hay que cambiar el menos y queda un más. Así que ahí está. Esa es la solución. De la ecuación de segundo que lucía como ecuación de segundo orden. Esa. Pero en realidad, vía un cambio de variable, la puedo transformar en una ecuación de primer orden. Y esa además es separable y la integro. Profe, una pregunta que me quedó dando vuelta. ¿Eh? Oye, ¿ese menos de la integral anterior nace por la regla de la cadena o porque hizo una sustitución? Hice una sustitución aquí. Por ejemplo, miremos esta. Porque es lo mismo. Acá, quiero integrar esto, ¿no? A menos x elevado a k de x. Entonces hace u igual a menos x. De u es menos dx, ¿no? Entonces esta es lo mismo que u elevado a k por dx, pero dx es menos de u. Entonces te queda menos la integral de u elevado a k de u. Y eso es menos u elevado a k más 1 partido por k más 1. Y de ahí sale el menos. De ese menos de ahí, porque la variable de integración es a menos x, no es con signo más, ¿te fijas, no? Si fuera un más, no habría ningún drama, no habría ningún menos, pero es que a menos x, entonces ese menos es el que se cuela aquí, en la diferencia. Y cuando lo reemplazo, entonces el u es menos a menos x elevado a k más 1 partido por k más 1, que es el término que está aquí. Lo mismo pasa acá, porque también es a menos x por dx. ¿Te fijas? Ahora Eso. sí me quedó más claro. Vale. Ahí sí. Es una sustitución. Ya, y yo estaba acá. Entonces vamos a estudiar ahora unas ecuaciones de primer orden que se llaman ecuaciones de primer orden homogénea. Ecuaciones homogéneas. Entonces, homogéneas.
dijimos que la ecuación de primer orden más general en forma canónica era esta que estaba aquí. Y vamos a suponer ahora que esa función f se puede escribir como un cociente de dos funciones de x. No es separable. Voy a escribirlo así. Un m okay, de i. Y esta va a ser una función n. Y típicamente se pone con un signo menos. Da lo mismo, que m y m son funciones de x. Entonces, cuando pasa esto, esta ecuación se escribe entonces así, y prima igual a menos m de xi partido por n de xi. Y el i' lo puedo cambiar, ¿no es cierto? Es lo mismo que de i a de x. De i a de x. Y esta ecuación entonces la puedo escribir así. M de x, y por de i igual a menos m de... No, me equivoqué, esta es un n. N pues de xi y m de x, y por dx, ¿no? Y paso todo por el otro lado, y esto es lo típico que se escribe n de xi por di más m de x, y por dx. Es la misma ecuación diferencial escrita de manera distinta. Esta misma ecuación. Entonces vamos a estudiar el caso en que la función f de x, y, esta arbitraria, es el cociente de dos funciones de x. Y lo que vamos a imponer es que estas funciones sean homogéneas. Entonces necesito definir lo que es una función homogénea. Función homogénea. Función homogénea de orden n. Entonces, supongan que tienen una función f de x, y. Entonces uno dice que esta función f de x, y es homogénea de orden n, de orden n, si pasa lo siguiente. Si yo rescalo la de x por un factor t, y al mismo tiempo rescalo la coordenada y por un factor t, entonces la función es homogénea si esto satisface que esto es t elevado a n por f de x, y. Rescalo los argumentos por un factor constante t y la función se rescala por una potencia de t. Ejemplo. Por ejemplo, f de x, y igual a raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Tengo eso. ¿Cuál será f de t por x y t por y? Entonces calculo. Esto es raíz cuadrada. Esto es t cuadrado por x cuadrado más t cuadrado por y cuadrado. Factorizo por t. Esto es t cuadrado factor de x cuadrado más y cuadrado. Y saco la raíz cuadrada. Entonces, f de tx, t por y, es lo mismo que saco la raíz, que la raíz de t cuadrado que es t, y queda la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Y eso es lo mismo que t veces f de x, y. Entonces, f de tx y ti es t veces f de x, y. Así que la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado es una función homogénea
¿De qué orden? ¿Con qué potencia se rescaló el F? ¿Qué número tiene aquí en el exponente? Esto está elevado a 1, ¿no? Entonces el n vale 1. Raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado es una función de dos variables que es homogénea en x y en y de orden 1. También podría tener, por ejemplo, si f de x, y es 2x al cubo menos 5xy al cuadrado más 4y cubo. Entonces, ¿cuál será f de tx y ti? Entonces, esto es 2 por t cubo x al cubo menos 5t por x y un t cuadrado por y cuadrado y un más 4t cubo por y cubo. Y eso es lo mismo que puedo factorizar ahora por t cubo, factor de todo, x al cubo menos 5x cuadrado más 4y cubo. Cubo, t cuadrado por 3t cubo, factoricé. Entonces esto es t cubo por f de x, y. Y ahora se rescaló con una potencia 3. Así que esta función 2x al cubo menos 5xy al cuadrado más 4 por y al cubo es homogénea. Es homogénea. Es una G. Es homogénea de orden. De orden 3. Que es el exponente que sale ahí. Así que eso me permite definir lo que es una función homogénea. Cuando uno la rescala en sus variables, esencialmente obtiene la misma función, pero rescalada por un factor, una potencia del factor de escala de la variable original. Ahora, dada la definición de una función homogénea, voy a definir lo que es una ecuación diferencial homogénea. Entonces, esta ecuación diferencial, y' igual a menos m de x, y partido por n de x, y, tal como está escrita aquí, ¿no es cierto? Esa. La ecuación diferencial se llama homogénea. La ecuación se dice homogénea si m de x, y n de x, y son funciones homogéneas. Del mismo orden. Entonces, para que la ecuación sea homogénea, la función de arriba y la función de abajo, ambas deben ser homogéneas y deben tener el mismo orden. O sea, si esta es una función homogénea de orden 1, la de abajo también tiene que ser una función homogénea de orden 1. ¿No? Entonces, ejemplo, consideren la siguiente ecuación diferencial. Y cubo por dx más 2
x al cubo menos x por y cuadrado de y. Ahí tiene una ecuación diferencial. Está escrita de esa manera. Entonces, claramente, como escribimos la ecuación al comienzo, era de esta manera, ¿no? El n es la que acompaña de i, el n es la que acompaña de i, que se multiplica así, cruzado, y el m es la que acompaña el de x, de hecho, el menos n. Entonces, en este caso, este es el n, y este es el m. Entonces esta ecuación la puedo escribir así, de y a de x, entonces lo paso para allá, que es un menos, y de hecho esto es menos m. Menos m, menos m cubo, partido por 2x al cubo menos x al cuadrado. Esa es la ecuación diferencial. Y me pregunto si esta ecuación diferencial será homogénea o no. ¿Qué creen ustedes? El n era lo que acompañaba al i, ¿no es cierto? El n acompaña al i y el m es lo que acompaña a x en la suma. Entonces esto es, en realidad esto es. Entonces, si esta es una ecuación homogénea, entonces las funciones m y n deberían ser homogéneas. Entonces veamos, ¿cuánto vale m de tx, ti? Bueno, esto es t por i al cubo nomás, y esto es t al cubo por i al cubo, y eso es t cubo por m de x. Así que la m es homogénea de orden 3. Así que esa es homogénea. La n, la función n de x, y, veamos si es homogénea. N de t por x, t por i, eso es 2 por t al cubo, x al cubo, menos t por x, y t cuadrado por i al cuadrado, cierra paréntesis, puedo factorizar por t al cubo, y eso queda lo mismo que 2x cubo menos x cuadrado, que es lo mismo que n de x, y. Así que la función n también es homogénea, y es homogénea de orden 3. Así que tanto m como n en este caso son homogéneas del mismo orden. Entonces el cociente, fíjense que cuando pasa esto, el cociente, este cociente es homogénea de orden 0. Porque cuando divido la de arriba por la de abajo, se van los t cubos y me dice que el cociente, entonces, este cociente es de orden, es una función homogénea de orden 0. Y eso siempre va a pasar cuando las funciones y m, n tengan el mismo orden. Si esto fuera un 5 y esto fuera un 5, el m y el n serían funciones homogéneas de orden 5, pero cuando hago el cociente, se van a ir los t a la quinta y va a quedar una función homogénea de orden 0. Y cuando pasa eso, entonces este tipo de ecuaciones se puede integrar haciendo la siguiente sustitución. La ecuación, entonces llamémosle asterisco, entonces es una ecuación homogénea. La ecuación asterisco entonces es homogénea porque tanto el m como el n lo son y tienen el mismo orden. Homogénea. Y cuando pasa eso, entonces yo puedo integrar
Entonces, la ecuación asterisco se puede integrar si uno hace la siguiente sustitución. Con la siguiente sustitución. Hago y hago y igual a b por x. Vamos a ver, la primera sustitución. Y igual a b por x. O bien hago x igual a b por y. Esta se utiliza cuando n es más simple. Es más simple que n. Y esta se utiliza cuando m es más simple que n. Son los dos cambios. Entonces, cada vez que yo tenga ecuaciones homogéneas, las puedo integrar utilizando este cambio de variable, dependiendo cuál es la estructura de las dos funciones mn. Más simple es más en el sentido de que uno la mira y la función es más chica. ¿Mm? Entonces, en nuestro caso particular, ¿cuál es más simple? ¿Es la función m o la función n? La función m. M. Entonces aquí, ¿en cuál caso estoy parado? Me parece que- parado en el segundo caso, ¿no? A ver, déjenme ver si estoy bien aquí. El m es lo que acompaña al x. El m es lo que acompaña al x y el n es lo que acompaña al y. Perfecto. Y el i vale, el i es b por x cuando el n es más simple que m. Y el x es b por y cuando m es más simple que n. Entonces, ahora, el b que está aquí obviamente es una función de x. ¿Ah? Este b, acuérdense que el x es la variable independiente, perdón. El y es la variable dependiente. Este es un y de x. Este es un y de x. Y ese b también depende de x. Estoy escribiendo un cambio de variable. Y de x igual a b de x por x. Eso es lo que estoy diciendo. Acá estoy diciendo que el x es b de x por y de x. ¿Mm? Entonces, ¿cuál de las dos variables debería tomar aquí?
El m aquí es más simple que el i. El n, perdón. Entonces, el m más simple que el n debería tomar este cambio de variable que está acá.